que el siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana, con el doctor Héctor Colón, la doctora Eunice Pedraza y Annette Cora. Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Bienvenidos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Esta que te habla es tu amiga y hermana Annette Cora. El título de nuestro programa hoy es Superando limitaciones autoimpuestas. Para eso tenemos a nuestro panel de lujo, como todos los programas, que es el doctor Héctor D. Colón, neurocientífico, teólogo y educador. Sí, buenos días amigos y hermanos que nos escuchan y a la vez que nos ven. Estamos para aportar como un grano de arena a la renovación del entendimiento con ese tema. Precisamente como las limitaciones, en la inmensa mayoría de las ocasiones, nadie me las pone. Sencillamente yo mismo me las dejo poner. Wow. O yo mismo por no tomar decisiones, ellas se apoderan de mí y a veces funcionamos gran parte de la vida o de la existencia con unas ciertas limitaciones y hoy queremos, desde una perspectiva espiritual y de la fe cristiana que sostenemos, contribuir a esos detalles que nos puedan ayudar en la renovación del entendimiento y superar eso. Ese tema se oye súper interesante porque nosotros definitivamente siempre nos autoimponemos unas limitaciones que nos limitan también a nuestra vida cristiana. ¿Y tanto en qué medida? A veces pueden ser limitaciones someras, superficiales, pero hay momentos que pueden ser limitaciones que tienen amplio bagaje en la vida de uno y que están ampliamente metidas dentro de la configuración fisiológica cerebral de la persona, y queremos hablar también desde un punto de vista neurofisiológico, cómo están las limitaciones ahí expresadas. También tenemos con nosotros a Eunice Pedraza, doctora en neuroteología cristiana. Un saludo para todos los amigos que están con nosotros. En esta nueva emisión estaremos aquí hablando también de cómo cambiar esos paradigmas obsoletos, ¿verdad? En todo lo relacionado a las limitaciones autoimpuestas. Tremendo. Así que, doctor, vamos a comenzar con el tema. Adelante. Claro, mira, si yo voy a definir y describir y explicar qué son las limitaciones, primero tengo que comenzar a ilustrar las limitaciones desde la más grande función fisiológica con que el ser humano tenemos. Porque la más grande función fisiológica que tenemos los seres humanos es la función del pensamiento. Está claro, lo hemos dicho en otros programas anteriores, pensar es nuestra más grande facultad. Y el detalle es que por ahí es que entran precisamente, y ahí es también donde se alojan las más grandes limitaciones. Y hay un hecho que quiero describir y es este. Nosotros continuamente, todos nosotros como seres humanos, somos complejamente expuestos a muchas circunstancias. Desde nuestras formaciones desde pequeños, estamos expuestos y estamos enormemente siendo influenciados. Y en muchas ocasiones esas influencias de naturaleza, por ejemplo, sociales, de naturaleza familiares, de naturaleza culturales, desde distintos focos, nosotros estamos exponiéndonos a esos ambientes, a esas circunstancias que nos influyen. Y un detalle es que nuestra función del pensamiento recoge todos esos procesos a los que nos hemos expuesto, los filtra en forma de estímulo. Es decir, que si yo me crié con unas grandes limitaciones, por ejemplo, de prejuicios, de nociones erradas de la vida, de limitaciones de que no podíamos, de falsas creencias, de juicios que me hicieron errar a la toma de decisión correcta. Pues claro, eso se traduce todo a nivel del proceso del sistema nervioso, se traduce estímulos.
Y finalmente esos estímulos se convierten en pensamientos. Y el detalle es que nuestros pensamientos se van cogiendo hábitos y van desarrollando costumbres y van desarrollando formas específicas de pensar de acuerdo a toda esa masa ingente prácticamente de estímulos. Y cuando uno viene a ver, nuestros pensamientos están sumamente marcados por todos los estímulos que ha recibido y crea patrones, ¿ok? Crea hábitos y los pensamientos crean costumbres. Y por lo tanto, cuando uno viene a definir y a ver la vida de uno propiamente en todas las dimensiones, está sujeta a esos hábitos del pensamiento, la vida completa. La vida completa se sujeta a esas costumbres y a esas estructuras del pensamiento. Y si esos pensamientos son pensamientos simples, pensamientos vagos, pensamientos no educados, pensamientos repetitivos, pensamientos que lo que hacían reaccionar y reaccionar y reaccionar. Un evento fisiológico me dice a mí que cuando tú te expones en muchas ocasiones, repetidas veces, a una circunstancia, tú vienes a ser parte de esa circunstancia, ¿ok? Y claro, y esa circunstancia, ahí es que se van alojando, ahí es que se van expresando nuestras grandes limitaciones. Entonces, si uno va a vivir su vida filtrado por esas estructuras, por esos hábitos, entonces, claro, vamos a vivir una vida sumamente limitada. Wow, aquí el texto bíblico, ¿verdad?, que anteriormente hemos traído, presenta también relevancia, porque dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto me hace pensar en la importancia, una vez más, de que nosotros eduquemos nuestro pensamiento, como nos invita Pablo en las Escrituras, porque al nosotros educar el pensamiento también podremos hacer mejores elecciones de vida en todas las áreas. Y claro, y es sabido, por ejemplo, y esto es una postura teológica que asumimos. Cuando la Escritura habla que el Espíritu Santo viene a hacer su obra de regeneración en nosotros, el Espíritu Santo lo que pretende es transformar nuestros pensamientos. Exacto. Yo no puedo ser regenerado si mis pensamientos no son cambiados. Eso me lleva a, como dice aquí, que el cerebro crea unos hábitos. O sea, que si mi hábito de pensar es negativo, es pobre, es débil, yo no puedo, pues simplemente esas van a ser pues mis acciones, porque el pensamiento se va a basar en los hábitos mismos que el cerebro guarda, ¿no? Claro. O sea, porque el cerebro es indistinto del asunto de la razón. El cerebro se adapta a la elección que hemos hecho. Es decir, si yo me expongo a pobres ambientes espirituales, si yo me expongo a pobres ambientes sociales, si yo me expongo a pobres ambientes educativos, si yo me expongo a pobres ambientes valorativos dentro de un contexto de familia, mi cerebro, como órgano que procesa esas percepciones, como órgano que procesa esos estímulos y esas sensaciones, mi cerebro no emite juicio, sencillamente guarda el contenido de aquello que yo me dejé exponer. Me llené. Y a la larga, el cerebro de alguna manera lo que valida es los ambientes en los cuales tú te expusiste, porque el cerebro todo lo consolida y lo traduce a memoria. Y después la memoria que me va a devolver es la que fue la que yo le guardé. Ese es el archivo. O sea, el archivo. Hacemos como un archivo en nuestro cerebro. Exacto. Tuve esta experiencia, este fue el significado que le di. Y así voy a lo actuar. archivo. Entonces, en cuando futuro. se En el momento repita que lo una... necesite, Correcto. de acuerdo Claro. lo que yo guardé. Es decir, que por ejemplo, yo me expuse a muchos ambientes limitantes, de pobres valores, inclusive de malas palabras y de un montón de procesos contrarios a los principios y a los valores de la fe cristiana,
mi cerebro me lo va a traducir todo eso y me lo va a consolidar en memoria. Y cuando pasan 4, 5, 6, 10 años posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer el cerebro? Me va a devolver en una memoria evocada lo mismo que yo le deposité. O sea, el cerebro no me va a dar algo diferente a lo que yo le haya depositado. Y de ahí entonces que si yo me expuse a limitaciones, las consolidé en forma de memoria como limitaciones, el cerebro me va a devolver memorias de las experiencias de forma limitada también. Y por lo tanto vamos a caer en el círculo vicioso. Aquí hay un versículo, doctor, que dice, Filipenses 4:13, que lo usamos muchísimo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como un cerebro con unos hábitos negativos puede aplicar un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo. Tiene que entrar definitivamente la renovación del pensamiento. Definitivamente. Y empezar a entrar esa palabra para que pueda activarse, ¿no? Claro. Lo que tienes, ir sacando de ese archivo. Correcto. Y poniendo yo creo que es cuando Pablo nos invita a que nos renovemos el entendimiento, lo que nos está invitando también es que ve limpiando tu cerebro de todas esas ideas equivocadas, todos esos significados tremendo, equivocados que tú has traído, de manera que puedas tener nuevas experiencias y tus futuras vivencias puedas desarrollarlas conforme a esos nuevos archivos que estás haciendo. Tremendo. Claro, y un detalle, y es que si en Cristo yo puedo, era para asuntos de Cristo, y yo envolverme en la obra de Cristo y quién fue Cristo y definir mi vida, redefinir mi vida a la luz de quién es en mi vida. Me parece importante ese término, definir qué es lo que me define. Muy bien. Porque muy bien. yo soy cristiana, pero ¿qué me define? Vamos a dejar ¿Cuáles eso son mis reacciones? Para ver qué me define. Vamos a dejarlo. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Eso. En la próxima ronda, ¿qué me define? Seguro que sí. Vamos a una pausa y no te vayas, que Cerebro Espiritual continúa. La Universidad de Neuroteología Cristiana de Puerto Rico anuncia el inicio de su nuevo programa académico en Neuroteología Cristiana, disciplina que estudia los vínculos del cerebro con los procesos espirituales de la fe cristiana. Tendremos un programa presencial y otro 100% en línea, comenzando a partir de septiembre del 2019. Para información y matrícula puede llamar al 787-504-8989, 787-504-8989. También puedes acceder a nuestra plataforma universidaddeneuroteología.com. Y regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos nuestros auspiciadores, que no nos podemos olvidar de ellos. Tenemos a la panadería La Estancia en el barrio Piña. Tenemos a Bello Capelo en Carolina con el 787-453-7878. 453-7878. Tenemos la Universidad de Neuroteología de Puerto Rico. Para matrícula y orientación, llame al 787-504-8989. 504-8989. Y se nos añadió para mi arreglo personal, Cabellos con Arte. Puede llamar al 923-8150, 787-923-8150, Cabellos con Arte en Sierra Bayamón. Vamos a continuar con este tema que teníamos, que era ¿qué nos define? Es que nos quedamos y estaba hasta desesperada por saber ¿qué nos define? Díganos, doctora. Sí, definitivamente eso es significativo. ¿Qué es lo que me define a mí? Si ya ahora, ¿verdad? Yo he entrado en esta experiencia de lo que es vivir para Cristo. ¿Qué me define? Pues mis pensamientos me definen. Mi forma de pensar me va a definir, porque con mis pensamientos es que yo le doy significado a lo que estoy viviendo. Con mis pensamientos yo le doy sentido. Yo guardo en mi cerebro. Con mis pensamientos es que yo tomo decisiones. Es que hay un versículo que dice, tal cual el hombre piensa. Claro. De hecho, en su corazón tal es. Yo quisiera que me buscara la producción ese versículo para que lo podamos, porque es importante. Mencionar algo de ese versículo. Sí. Según el hombre piensa, así es él. Esa es la síntesis de lo que el Señor, nuestro Dios, nos expresó. Ahí está Dios definiéndome.
O sea, tú eres lo que tú piensas. No hay mayor y mejor definición en la historia de la humanidad con respecto a quién es el ser humano que esa que el Señor nos dijo, según tú piensas y tú eres. ¿Ok? Wow. Por lo tanto, nosotros somos definidos por Dios desde la naturaleza y la esencia de lo que tenemos en el pensamiento. Y si el Dios del cielo me definió de esa manera, entonces yo tengo que buscar cuál fue la definición de Dios, aceptarla, validarla, hacerla mía y por lo tanto ir a la función de mis pensamientos y yo verme precisado a buscar la naturaleza de los pensamientos que están ahí, la esencia de los pensamientos que estén ahí. Y si dentro de la esencia y la naturaleza de los pensamientos que estén ahí, estos no son cónsonos con mi relación con Dios, yo mismo tengo que ser una persona activa y militante conmigo mismo, y yo tengo que elegir, sustituir y cambiar y ponerme a la disposición del Espíritu Santo para que Él desplace, Él transforme, Él cambie todos aquellos pensamientos que no son cónsonos con las intenciones más puras y trascendentales del Dios de los cielos. Amén, Por eso es favor. así. Porque claro, cuando yo entonces militantemente le digo al Dios de los cielos, cambia los pensamientos, porque tú me definiste por lo que me dijiste que eran ellos, por lo tanto yo me pongo en la pura disponibilidad y en las más profundas intenciones que cuando el Dios del cielo está cambiando mis pensamientos, en consecuencia Dios está cambiando los paradigmas obsoletos que están alojados en mis pensamientos. Amén. Y en consecuencia Dios está cambiando mis limitaciones que también estaban limitadas a los pensamientos pobres que yo tenía. Eso es así. Y por lo tanto, el que más quiere en esta vida y en más existencia que yo supere mis limitaciones y esto impuesta, tal vez no lo soy yo, pero es el Dios del cielo que me está diciendo, yo quiero que tú transformes los pensamientos porque yo te quiero dar los pensamientos de mi hijo, pero no te los puedo dar en tanto en cuanto tú no estés dispuesto a cambiar tus pensamientos y en última instancia yo soy el que lo hago. Lo que quiero es que cuando yo esté transformando tus pensamientos, tú no seas un accesorio, tú no seas un fanático, tú no seas un fan que está a la expectativa, no, tú seas parte activa del proceso, porque nadie puede cambiar un pensamiento si no se arrepiente de los pensamientos previos que le habían estado haciendo daño y que lo habían estado alojando dentro de la persona. Quiero añadir que en las clases de neuroteología nosotros aprendemos que a nivel del cerebro, el Espíritu Santo influencia nuestros pensamientos hasta que estos se igualan y se adaptan a las influencias que recibe. Muy bien. Así, las influencias espirituales son asimiladas y toman dominio en los hábitos de los pensamientos, de nuestros pensamientos, y estos a su vez se convierten en nuestras fortalezas espirituales. Yo soy un vivo ejemplo de eso que ustedes hablan. Yo los escucho hablando y yo veo mi proceso de transformación. Yo era autodestructiva natural con mis pensamientos. Claro. Simplemente con yo pensar de mí misma todo, yo no encontraba nada positivo. Es que ahí empieza todo en el pensamiento. Claro, Claro. Y hasta que no fue que la palabra de Dios, cuando yo la comienzo a estudiar y a creerla y a ponerla por obra, Y te Amén. confrontó ahí esa palabra. yo dije, espérate, pero si yo no me puedo seguir creyendo a mí porque yo me voy a autodestruir. Amén. Y empecé Claro. a creerle a Dios y lo que Él decía de mí. Inmediatamente mis pensamientos fueron transformados, mis acciones fueron diferentes. Definitivamente, mira, quiero añadir que hay que darle, ¿verdad?, unas ideas a nuestros hermanos que nos están viendo para que puedan saber cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Claro. Nosotros, por ejemplo, yo leía el texto anoche, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y definitivamente cuando nosotros tenemos temor, ese temor lo tenemos que transformar
o sea, desplazarlo y en su lugar poner una palabra de vida, una palabra de verdad que venga del Padre Eterno. Y qué mejor que si tengo miedo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su sombra me cubrirá, Él me dará el poder del mismo Espíritu Santo para transformar mi vida y que mi pensamiento sea un pensamiento de confianza plena en Dios. Pero no podemos seguir pensando como pensábamos antes de venir a Cristo. El pensamiento tiene que ser transformado. Y había unos puntos importantes que habíamos dialogado previamente de cómo poder hacer esto. Y mencionamos el primer punto es pasar tiempo con Dios, claro, a solas. Claro. Eso es súper importante. De hecho, estar quedo y conocer que yo soy Dios, cuando lo dice la Escritura, es el Dios que nos emplaza a que cuando vayamos a la intimidad con Él, aquietemos y acallemos nuestros pensamientos. La más santa y profunda reverencia a Dios no es la que yo hago con mi físico en el altar de una congregación. La más santa reverencia es la que yo le pido a mis pensamientos que se acallen, porque queremos escuchar los pensamientos de Dios. En la adoración. En la adoración. Yo puedo conseguir cambiar, puedo llegar contrariada, como quien dice, atormentada de la calle, de las cosas que nos han pasado. Y de momento cuando alzo las manos, inmediatamente se derriba todo argumento. Claro. Y comienza el pensamiento de paz a fluir. Claro. Ese pensamiento de lo que es la presencia de Dios misma en uno. Entonces, a partir de esa experiencia de adoración profunda y trascendental, decir, sujeto el restante de mi vida y de mi existencia a lo que ha sucedido dentro del proceso de adoración, y Dios me ha hablado. O sea, tienes que hacer una resolución fuerte, explícita, a que cada vez que tú estás en un proceso de adoración profunda delante de Dios, que te rijan la adoración, que te definan lo que tú has validado ahí dentro de Dios y Dios contigo, y que vaya eso poco a poco expresándose y evidenciándose en el restante de las circunstancias de tu vida. Es decir, hay una buena provisión de ánimo, de valor, de seguridad y de convicciones cuando uno adora a Dios en espíritu y en verdad, para que de ahí eso sea la fuente donde todas las demás cosas en nuestra vida van comenzando a cambiar, comenzando desde el ser interior, porque jamás mi vida exterior será cambiada si mi vida interior no es transformada. Definitivamente ahí empieza el punto número 2 que habíamos señalado, es reflexionar sobre nuestra vida, tomar conciencia de quiénes somos y ver qué soy yo, ¿verdad? Reflexionar sobre lo que yo hago con mi vida, lo que estoy haciendo, lo que he hecho y qué me dicen las Escrituras. ¿Cuál es el número 3, doctora, que estamos contra el tiempo y no quiero que se quede? Establecer principios bíblicos. Excelente. Principios Uno de los principios bíblicos era Proverbios 23:7. Tal piensa el hombre en su corazón, tal es. Así es. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. En Cristo, como decía el doctor. Últimas palabras, doctor. Sí, y para amarrar, Dios se nos ha acercado a nosotros no para cumplir nuestras intenciones en la vida, sino para que yo abandone mis intenciones de la vida y me arrope y asimile las intenciones de Él. Eso es lo que me va a hacer transformar todas mis limitaciones, ¿ok? Así que en ese orden, su palabra debe ser valor trascendental en mi vida. Debo amar su palabra, debo amar sus intenciones y vivir por ella y para ellas. Wow. Amén. El doctor siempre termina esto de que uno no puede decir nada más. Así que vamos a quedarnos aquí. Estamos contentos con este tema. Vamos a pasar ahorita a una llamadita que tenemos una persona que quiere hacer una pregunta al doctor. Claro. Regresamos. Regresamos a tu programa Cerebro Espiritual, una nueva dimensión de la fe cristiana. Tenemos una llamadita de una hermana que le quiere hacer una pregunta al doctor Colón. Stephanie, estamos en vivo aquí, ¿ok? Doctor, sí, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo en los
pensamientos pueden alojarse nuestras más grandes limitaciones? Muy bien, Stephanie, gracias por la pregunta. Vamos a darle una respuesta profunda y veraz. Mira, nuestros pensamientos son básicamente como una esponja primero. Están recogiendo, absorbiendo y prácticamente miles de estímulos y cientos de sensaciones continuas se traducen a pensamientos. Una vez pasan en el proceso abstracto del pensamiento, venga eso por una desinformación, venga eso por un prejuicio, venga eso por un estereotipo, venga eso por una falta de información completa o correcta, venga eso a ser compatible con un montón de procesos que ya yo tengo en forma de memoria. El detalle es que el pensamiento no está aislado. El pensamiento, al ser un proceso neurofisiológico, traduce todo lo que se pasa a través de él, lo traduce a emociones. Todo lo que se pasa a través del pensamiento se traduce a actitudes. Todo lo que se pasa a través del pensamiento se traduce a memorias. Y que por lo tanto todas las limitaciones que yo no pude identificar y definir a nivel del pensamiento, yo las voy a guardar de alguna manera a nivel de mi química cerebral. Y por lo tanto el proceso fisiológico prácticamente se me hacen archivos y memorias de referencia. Y si ahí habían limitaciones, entonces yo voy a tener que bregar no solo con las limitaciones del presente, sino que voy a tener que bregar con las limitaciones que las memorias me va a devolver en lo sucesivo y en el futuro, ¿ok? Y por lo tanto, cuando Cristo nos hizo libres, en la realidad Cristo nos hizo libres de las formas nuestras de pensamiento, porque Cristo quiso que nuestras formas de pensar fueran elevadas a las más grandes intenciones y profundos propósitos que vienen del Dios de los cielos. Y para eso fue que nos dijo en Filipenses 4:8, por lo cual todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo de buen juicio, si hay valor alguno, si hay virtud, en esto pensad. Y eso era una intención de Dios de en qué habríamos de emplear nuestros pensamientos. Y que nosotros nos ponemos límites, pero Dios es ilimitado. Claro. Definitivamente Dios está esperando y nos invita a que adaptemos nuestra forma de vida al nuevo entendimiento que estamos teniendo en Él. Excelente. Stephanie, gracias por Sí, tu claro, llamada. muchas gracias. Ok, bendecida. Bye. Amén. Bueno, hasta aquí nosotros, ¿verdad? Estamos. Vamos a pasar ahora al pensamiento del día con el doctor Colón. Así que me despido. Despídase usted, doctora. Hasta la próxima. Les esperamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. El pensamiento del día, para finalizar el programa, es que nuestra facultad de pensar siempre habría sido un don de Dios. El Dios pensante nos compartió sus propias capacidades. Y para la hora en que nosotros teníamos y tenemos pensamientos, significaba que nuestras más grandes limitaciones, ahí era que se alojaban en nuestros procesos de pensamiento. Dios no quiere que tú vivas con limitaciones del pensamiento. Dios compartió esa capacidad contigo para que tú elevaras tus pensamientos a las nociones, a las intenciones más grandes del Dios del cielo y que pusieras el resto de tu vida, de tu existencia y que definieras quién eres a la luz de esos pensamientos elevados en Dios. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.